Bienvenida o bienvenido a este análisis. Tras la gran victoria contra los titanes, el reinado de Zeus, no estuvo exento de desafíos. Algunos surgieron dentro del propio Olimpo, sí, pero las amenazas más serias llegaron desde fuera. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de uno de sus adversarios más aterradores, el monstruo Tifón. Nuestra exploración de hoy se centrará en desentrañar quién era Tifón, según las fuentes clásicas que nos han llegado, en particular los textos de Hesiodio y Apolodoro. Queremos entender cómo describían a este ser que, encarnaba el terror primordial. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, ¿no? Por la versión más antigua que conservamos. ¿Cómo nace Tifón en la mitología según Hesiodio? Pues mira, según el poeta Hesíodo, que además escribe antes de la gigantomaquia, Tifón fue el último vástago de Gea, la tierra personificada, y Tártaro. Tártaro, ese abismo profundo, ¿no? Considerado parte del inframundo. Nació, digamos, como una amenaza directa al poder de Zeus, un ser de una fuerza descomunal. ¿Y qué forma le da Hesíodo? Porque las descripciones que han llegado hasta nosotros son, realmente impactantes. ¿Qué elementos destaca él? Sí, Hesíodo pinta una imagen caótica, pavorosa. Habla de 100 cabezas de serpiente que le brotaban de los hombros. ¿100 cabezas? Sí, sí. Y cada cabeza a ojo tenía una voz terrible, capaz de emitir sonidos súper diversos. A veces sonaban como los dioses, otras como un toro, un león rugiendo, hasta cachorros ladrando. O un silbido agudo que resonaba en las montañas. ¡Qué mezcla! Y además, de sus ojos, lanzaba fuego. Es la encarnación pura del desorden natural. 100 cabezas vomitando sonidos y fuego. Es una imagen potente, desde luego. Cuesta imaginar algo más aterrador. Pero tengo entendido que esta descripción fue evolucionando, ¿no? ¿Cómo se transforma esta figura en relatos posteriores? Exactamente. Pasa el tiempo y un autor posterior, conocido como Apolodoro, que era lo que llamaríamos hoy un mitógrafo, ¿no? Alguien que recopilaba y sistematizaba mitos. Ajá. Pues nos ofrece una versión aún más detallada y, si cabe, más monstruosa en escala. Ya no es solo caótico, es que es titánico. Un mitógrafo, qué interesante. ¿Y qué añade Apolodoro a esa imagen ya de por sí extrema de Hesíodo? ¿Cómo describe ese tamaño colosal? Apolodoro lo describe como un híbrido gigantesco. Era tan alto que su cabeza rozaba las estrellas. ¿Las estrellas? Sí, superando las montañas más altas, imagínate. Y con los brazos extendidos podía tocar el horizonte este y el oeste a la vez. Increíble. Le atribuye alas por todo el cuerpo, eso también es nuevo. Y confirma lo del fuego, que le brotaba de la cabeza, las mejillas, los ojos. Una fuerza que, desborda el mundo conocido. Has mencionado un híbrido. Hesíodo hablaba de cabezas de serpiente, pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo según Apolodoro? ¿Conserva ese elemento reptiliano? Aquí es donde Apolodoro introduce un detalle fascinante y muy visual, diría yo. En lugar de piernas humanas, describe que de los muslos para abajo, Tifón tenía 2 enormes anillos de víboras. Anillos de víbora. Sí, que al desenroscarse por completo, podían alcanzar hasta su propia cabeza. Y además, emitían un silbido constante. O sea, que mantiene esa naturaleza mixta. Parte humanoide en el torso, digamos, y parte serpiente monstruosa en las extremidades inferiores. Ya veo. Y claro, si conectamos esto con el panorama general de la mitología griega, esta naturaleza híbrida, especialmente la combinación hombre-serpiente, es muy característica de muchas criaturas que se consideran nacidas directamente de la Tierra. Seres tectónicos, que se les llama. Refuerza su vínculo con su madre Gea, la Tierra, y su naturaleza primordial, ajena al orden olímpico. Entendido. Tenemos entonces 2 momentos clave. Hesíodo, con el énfasis en la multiplicidad caótica, el sonido aterrador. Y luego Apolodoro, que amplifica la escala hasta lo cósmico y detalla esa hibridación monstruosa. Entonces, ¿cuál es el significado profundo de estas representaciones? ¿Qué nos quieren decir? Bueno, más allá del puro espectáculo del horror, que lo tiene, estas descripciones cumplen una función simbólica crucial. Tifón representa las fuerzas primordiales, ¿no? El caos desatado de la naturaleza en su estado más salvaje. Enfrentado directamente al orden, la civilización, la estructura que representa Zeus y el panteón olímpico. Claro, la lucha orden contra caos. Exacto. Y la escalada en la monstruosidad, de Hesíodo a Apolodoro,
pues podría interpretarse también como una forma de enfatizar la magnitud de la victoria de Zeus. O sea, cuanto más terrible el enemigo, más legítimo y necesario se vuelve el poder que logra someterlo. Los mitos al final se adaptan y crecen para cumplir su función. Y esto nos lleva quizás a una reflexión final, algo en lo que pensar. Si aceptamos estas descripciones, si de verdad imaginamos a un ser que empequeñece montañas, que toca los horizontes y está formado por serpientes y fuego, la pregunta es, ¿cómo es siquiera concebible que una entidad así pueda ser confrontada? Y ya no digamos, derrotada. ¿Qué clase de poder se necesita para vencer al caos personificado a esa escala? Es una pregunta excelente, la verdad. Nos obliga a reconsiderar la verdadera dimensión del poder de Zeus y la naturaleza de estos enfrentamientos cósmicos en la mitología. Nos deja calibrando la magnitud de esa lucha por establecer el orden. Saludos y bienvenidos de nuevo a esta exploración en profundidad. Hoy retomamos la figura de Tifón. Ese monstruo primordial, tremendo, que fue, uno de los mayores desafíos para los olímpicos. Nos vamos a centrar en su combate final con Zeus y sobre todo en las distintas versiones sobre su origen. Que son bastante diferentes entre sí, la verdad. Sí, a veces contradictorias. Usaremos textos como la Teogonía de Hesíodo, la Biblioteca de Apolodoro y también el himno homérico a Apolo. Fuentes clave, sí. El objetivo es ver los detalles de esa batalla cósmica, claro, pero también entender qué nos dicen estas variantes sobre el poder, el caos, según los griegos. Es que es fascinante ponerlas juntas, ¿verdad? Ver cómo dialogan. Te das cuenta de que la mitología no era algo fijo, sino algo vivo, que se reinterpretaba. Claro. Comparar estas historias de Tifón nos muestra las distintas preocupaciones, teológicas, cosmológicas, de cada época o tradición. Pues empecemos con Hesíodo, si te parece, que nos da la descripción más potente del combate. La más épica, quizá. Describe un choque inicial, inimaginable. Zeus con sus rayos a tope y Tifón respondiendo con vientos huracanados, fuego... De sus 100 cabezas, ¿no? Exacto. Y la escala. Hesíodo dice que tembló todo. La tierra, el mar, el cielo, hasta el Tártaro. Es que Hesíodo no se corta, ¿eh? Quiere dejar clarísima la magnitud del conflicto. Lo pinta casi como una guerra civil del cosmos. Sí. Donde el orden que Zeus acaba de poner, pues se juega el todo por el todo contra ese caos primordial que es Tifón. Y la victoria de Zeus, en su relato, es como la confirmación final de ese orden olímpico. Justo, la ratificación definitiva. Cierto. Y Hesíodo detalla cómo gana Zeus, ¿no? Después de lanzarse rayos y fuego, pasa al cuerpo a cuerpo. Sí, al combate directo. Golpea a Tifón sin parar, le quema las cabezas de serpiente y al final lo derrota ahí, ¡zas!, al Tártaro con él. Lo confina allí. Aunque deja un eco, ¿no? Los vientos malos. Sí, los vientos tormentosos, como un recordatorio. Ahora, llama la atención que Hesíodo, con lo detallista que es para la batalla, no explique por qué Gea crea a Tifón. Lo deja un poco en el aire. Es una observación muy buena, ¿sí? Podría ser que a Hesíodo le interesara, sobre todo, exaltar a Zeus, su poder, su justicia. Claro. Si le daba a Gea una motivación muy clara, como una venganza justificada, quizá diluiría un poco ese mensaje. Podría ser. Al dejarlo así, ambiguo, Tifón parece más, pues eso, caos puro, que hay que someter. Y refuerza a Zeus como el que trae el orden. Sin meterse en si Gea tenía o no razón antes. Tiene sentido, sí. Y justo esa motivación es la que Apolodoro sí nos da. Claramente. Ajá. En su biblioteca dice que Gea engendró a Tifón específicamente por Rabia contra los dioses. Por cólera, sí. Como venganza por haber aniquilado a sus otros hijos, los gigantes. Tifón sería como su última carta, la más terrible. Exacto. Sí. Apolodoro lo mete en una historia más larga, ¿no? De conflictos entre generaciones de quien manda. Claro, la titanomaquia, la gigantomaquia. Eso es. No es algo aislado. Gea, que al principio ayudó a Zeus contra Cronos, aquí se vuelve la antagonista, resentida. Ya. Y Tifón es la encarnación de esa furia. Conecta todo con la justicia, la venganza, esos ciclos de violencia. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque luego está el himno homérico a Apolo. Esa versión es sorprendente. Totalmente distinta, sí. Aquí el origen de Tifón,
no tiene que ver ni con Gea directamente ni con los gigantes. Es cosa de Hera. Efectivamente, cambia todo el enfoque. Según este himno, Hera estaba, bueno, furiosa, celosa, porque Zeus había tenido a Atenea él solo. Que le nació de la cabeza, sí. Pues ella, por despecho, decide hacer lo mismo. Golpea la tierra, le pide a Gea, a Urano, a los titanes, que le den un hijo más fuerte que Zeus, Anda, para destronarlo. capaz de destronarlo, ¿sí? Y así nace Tifón. Es increíble, o sea, que una amenaza cósmica nace de una disputa matrimonial, de celos en el Olimpo. Precisamente, y eso es lo potente de esta versión, ¿no? Cómo las pasiones de los dioses, los celos, la ira, la rivalidad entre Hera y Zeus, crean un monstruo que puede destruir el universo. Ya no es solo el caos de fuera contra el orden olímpico. No, no. Es que el propio orden olímpico, con sus tensiones internas, genera sus propios peligros. Es una visión, bueno, más compleja quizá, más humana, de los dioses. Entonces, resumiendo un poco este análisis, Hesíodo nos da la batalla épica, la victoria de Zeus, pero no el porqué de Tifón. Lo deja en misterio. Apolodoro lo aclara, venganza de Gea por los gigantes. Y el himno homérico, pues culpa de Hera, de su ira y sus celos. 3 relatos, 3 motivaciones. Para el mismo monstruo. Y lo importante, como decías, no es buscar cuál es la buena. No, claro. Lo valioso es ver que cada una refleja cosas distintas. Preocupaciones teológicas, culturales. Nos enseñan la flexibilidad del mito. Cómo se usa para explorar el poder, la creación, el conflicto, Las relaciones, no. tanto divinas como cósmicas. Exacto. Nos deja pensando en cómo se construyen estas historias, cómo evolucionan. Quizá la pregunta no es cuál es la correcta, sino qué nos dice cada una sobre la gente que las contaba. Muy buen punto. Cada versión es como una ventana a cómo veían el mundo, ¿no? La divinidad, las fuerzas que lo mueven. Justo. Y nos deja una pregunta interesante para el futuro, ¿no? Si las propias peleas del Olimpo, como la de Hera y Zeus, podían crear algo como Tifón, ¿era tan estable ese orden cósmico que Zeus garantizaba? Uf, buena pregunta para seguir pensando. Ahí lo dejamos, para reflexionar. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy volvemos a esa lucha titánica, la de Zeus contra Tifón. Sí, pero vamos a meternos con un giro bastante sorprendente, ¿verdad? Uno que no está en Hesíodo. Exacto. Nos vamos a fijar en esas otras versiones, como la que cuenta Apolodoro, que tienen, bueno, un aire muy oriental. Sí, sobre todo egipcio. Justo. La idea es investigar un poco qué pasa con esa huida de los dioses a Egipto. ¿De dónde sale eso? A ver, vamos a ponerlo sobre la mesa. Según estas fuentes, Tifón ataca el cielo y, bueno, el pánico es total entre los olímpicos. Hasta el punto de que salen pitando, vamos, Sí. huyen a Egipto. Y no de cualquier forma. Se transforman en animales, para esconderse. O sea, Cuesta imaginarlo, ¿eh? A los grandes dioses olímpicos. Pues eso, camuflados como bestias, por miedo. parece que solo Zeus se quedó al principio para plantarle cara. Sí, y lo curioso es que aunque al principio Zeus le da con los rayos y lo hiere, Ajá, luego en el combate cercano Tifón es quien gana. fíjate. Que Tifón vence a Zeus, Sí, sí. lo envuelve, le corta los tendones de las manos y los pies y ojo, Ah, con la propia hoz de Zeus. no me digas. ¿Y qué hace con él? Pues lo deja hecho polvo, lisiado, y lo encierra en una cueva, allá en Cilicia. Vaya. Y los tendones, los guarda en una piel de oso, con una dragona, Delfine, vigilándolos. Una derrota humillante, vamos. Pero bueno, aquí hay un giro de guión, ¿no? Sí, Porque alguien lo rescata. eso es. Entran en escena Hermes y Egipán. Egipán. Sí, Una forma de pan más como una cabra, ¿verdad? exacto. Sí. Y se cuelan, sigilosamente, como en una peli de espías. Consigan robar los tendones y se los devuelven a Zeus. Y Zeus recupera su fuerza, claro. Y la lucha puede seguir. Y aquí es donde, bueno, podemos empezar a atar cabos con lo que decíamos de Egipto. Claro, porque toda esta parte, la huida, las transformaciones en animales, suena muy egipcio. Totalmente. De hecho, ya Píndaro dejaba caer algo parecido mucho antes. La teoría más sólida es que esto se inspira en un mito egipcio, ¿Cuál? el de la persecución de Seth y sus seguidores por parte de Horus. Seth, el dios del caos, a quien los griegos asociaban con Tifón, ¿no? Justo. Y en ese mito egipcio, los seguidores de Seth, para escapar de Horus, también se convierten en animales. Ah, vale, vale. O sea que los griegos identificaron a Tifón con Seth Ujú. y tomaron prestada esa parte de la historia, adaptándola. Pues todo apunta a eso.
es un ejemplo de libro de lo que llamamos sincretismo, una mezcla cultural y religiosa. Tiene sentido. Y explicaría detalles muy concretos. Por ejemplo, ¿por qué en estas versiones Apolo se transforma en halcón? Claro, el halcón es el animal de Horus. Exacto. ¿O por qué Hermes se convierte en Ibis? El ibis de Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, con el que identificaban a Hermes. Pues eso. ¿Ves cómo encaja, no? Demuestra que los mitos no eran estáticos, sino que viajaban, se mezclaban. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que este episodio de la batalla contra Tifón nos enseña algo importante. ¿El qué? Pues que la mitología griega no era algo puro o aislado. Ni mucho menos. No, desde luego. Era permeable. Eso, permeable, que absorbía historias, motivos, de otras culturas, como la egipcia. Incluso en sus mitos más centrales. Es que ese intercambio cultural no era un extra, era parte del motor que hacía evolucionar estas narraciones. Me gusta esa idea de permeabilidad que mencionas. Y nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? A ver, ¿Hasta qué punto esta mezcla constante, esta adaptación, este sincretismo, es lo que les da a los mitos esa fuerza para perdurar tanto tiempo? quizás la idea de una mitología pura es una ilusión. Quizás, y a lo mejor es precisamente esa capacidad de absorber, de reinterpretar, de fusionar lo que las mantiene vivas siglo tras siglo. Una reflexión potente, sí señor. Pensar en la mitología no como algo fijo, sino como algo vivo, que cambia y se nutre del contacto entre pueblos. Exacto, una forma distinta de mirar estas historias tan antiguas. Iniciamos hoy nuestro análisis del desenlace de una de las batallas más tremendas de la mitología griega, la derrota final de Tifón por Zeus. Las fuentes que tenemos se centran ya en el clímax, ¿no? En la persecución y el fin del monstruo. El escenario es impactante. Zeus, ya con todo su poder recuperado, persigue a Tifón sin descanso. Aquí es donde vemos chocar la astucia y la fuerza bruta. Vamos a explorar esos puntos clave. La intervención de las Moiras, esa batalla brutal en Tracia y cómo acaba Tifón bajo un volcán. Es que es un momento fundamental. No es una pelea más, es la batalla que de verdad consolida el orden olímpico. Es Zeus afianzando su poder frente a ese caos original que Tifón representa. Vamos, el orden contra la anarquía. Muy bien, pues entremos en materia. Zeus, con sus rayos de vuelta, acosa a Tifón. La persecución les lleva hasta el monte Nisa. Y aquí pasa algo curioso. Intervienen las Moiras. Las del destino. Se supone que ellas están por encima de todo esto, ¿no? ¿Por qué se implican? Buena pregunta. Porque sugiere que el reinado de Zeus, pues, estaba predestinado, o al menos contaba con el favor del destino, ¿no? Las Moiras, según nos cuentan, le tienden una trampa a Tifón. Le ofrecen unas frutas efímeras. Frutas efímeras. Sí, asegurándole que le darán un poder tremendo. Lo de efímeras es interesante, quizá porque el efecto era corto o porque era un poder ilusorio. La cosa es que Tifón se lo cree, las come y su fuerza disminuye, cae en el engaño. O sea, una jugada sutil, pero decisiva. Parece que Zeus necesitaba algo más que solo fuerza. Pero Tifón, aunque esté debilitado, no se rinde. La lucha se traslada a Tracia. Y aquí la escala es, descomunal. Dicen que arrancaba montañas enteras y se las tiraba a Zeus. Cuesta imaginar esa violencia. Desde luego. Y Zeus responde igual de fuerte. Usa los rayos para devolverle las montañas ardiendo. Hiere gravemente a Tifón. Y es aquí donde el mito, fíjate, deja una marca en el mundo real, en la geografía. La sangre que derrama Tifón es tanta que la cordillera donde luchan pasa a llamarse Hemo, del griego haima, sangre. El paisaje teñido por la batalla. Hemo, un nombre que sigue ahí. Tifón malherido, acorralado. Huye hacia el sur, a Sicilia, pero ya está sentenciado. Zeus lo alcanza y lo derrota. ¿Cómo es ese final exactamente? Pues el golpe definitivo es aplastante. Zeus levanta el volcán Etna y, ni más ni menos, se lo echa encima a Tifón. Lo entierra vivo bajo la montaña. Es la imagen perfecta del caos contenido por el orden. Y esa conexión entre Tifón y el Etna es muy, muy antigua. ¿Hay fuentes tempranas que hablen de eso? Sí, y muy importantes. Ya Píndaro en el siglo V a.C. y la tragedia Prometeo encadenado que se atribuye a Esquilo lo describen. Tifón bajo el Etna. La creencia popular era esa. Las erupciones, el humo, el fuego del volcán, eran el aliento del monstruo atrapado.
aún resistiéndose. Claro, daba una explicación mítica a algo aterrador, ¿no? A un fenómeno natural. Exacto. Fascinante cómo lo integraban. Pero, ¿era la única versión? ¿Siempre se le sitúa bajo el Etna? Casi siempre, sí. Pero hay una variante interesante, de Feréncides de Siros, también antiguo. Según él, Tifón fue enterrado bajo la isla de Pitecusas, hoy es Isquia, cerca de Nápoles. Isquia. Sí, y lo curioso es que Isquia también es una isla volcánica. El patrón se repite. La bestia de fuego caótica confinada bajo tierra volcánica. Vale, entonces resumiendo. La astucia de las Moiras debilitando a Tifón, la batalla sangrienta en Hemo y el confinamiento bajo un volcán, Etna o Isquia. Zeus demuestra que su poder no es solo fuerza, sino también estrategia. Y saber usar el momento, ¿no? Incluso el destino. Exacto. La victoria es total y simbólicamente muy potente. Asegura el dominio olímpico sobre cualquier otra fuerza. Es la consolidación definitiva de su reinado. Y es increíble cómo estos mitos se agarran a la geografía real, a montañas, a volcanes que vemos hoy. Les dan una capa de significado que dura milenios. Y para cerrar, una reflexión. Tifón no es destruido, sino contenido. ¿Verdad? Aprisionado. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del caos, de esas fuerzas primordiales? Quizás que no se pueden aniquilar del todo, solo controlar. Y que su poder sigue ahí, latente, manifestándose de vez en cuando, como en las erupciones. Una imagen fuerte para pensar.